Ebenecer. Año de impacto, desatando la unción, viviendo el discipulado y activando el propósito. Hoy hablaremos sobre la mansedumbre. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuál es la diferencia entre bondad, benignidad y mansedumbre? Para ti, ¿qué significa la palabra mansedumbre? Hay una frase coloquial en nuestro lenguaje, no lo sé si es solamente nuestro lenguaje aquí en México, manso, pero ¿qué? Pero no menso. ¿Qué significa entonces la palabra mansedumbre para ti? Si tú quisieras interpretar la palabra mansedumbre como que significa más lumbre, ¿no? ¿Será así? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra mansedumbre? Pero ¿cómo la Biblia usa la palabra mansedumbre? Como sabemos, todo lo que está en la Biblia es el lenguaje humano. Dios se revela a través del lenguaje humano para expresar su voluntad. Mansedumbre, se la voy a definir rápido antes de ir al mensaje profundo. Mansedumbre tiene que ver con la fortaleza, con la resistencia, con la actitud interna para controlar los impulsos carnales en acciones injustas, o cuando somos golpeados físicamente, agredidos físicamente, o por ejemplo encarcelados injustamente, o cuando recibimos acontecimientos que no esperamos, pérdidas. Entonces es esa reacción cuando somos golpeados, agredidos o una acción injusta. ¿Se acuerda de Esteban en el Hechos de los Apóstoles? Él estaba siendo agredido injustamente por su fe. Y él actuó con mansedumbre. Porque mansedumbre es esa resistencia, esa fortaleza para no responder con la misma agresión. Entonces, la mansedumbre te hace posible que aunque tú seas golpeado, agredido injustamente, físicamente, o metido a la cárcel injustamente, tú no eres dañado internamente. El tema de esta mañana es mansedumbre aplicada. Y yo pedí a que me pusieran 5 textos. Con ellos es suficiente ya entender la mansedumbre, pero aún así vamos a ir a profundidades, a aplicar la mansedumbre. Mateo 5:5 dice: bienaventurados, Jesús dijo, díganlo, léanlo conmigo todos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una herencia cuando eres manso. Hay algo en la vida que se mueve. Algo sucede del cielo cuando tú tienes ese fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, cuando tú eres manso. Efesios 4. Mire la exhortación del Espíritu Santo a través de Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, o sea, tu estilo de vida, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo debes andar? Con toda ¿qué? Humildad y ¿qué? Mansedumbre, soportándoos con ¿qué? Paciencia los unos a los otros. Mire
la mansedumbre, ¿qué es lo que puede crear en el ambiente de nuestras relaciones? El Salmo 25. Encaminará, o sea, guiará, conducirá a los humildes por el juicio y enseñará a quienes, a quienes, a los mansos su carrera, su camino. Mire cómo Dios a los mansos los guía. Jesús dijo a sus discípulos: cuando los lleven ante el gobierno para dar testimonio, ustedes tranquilos. Santiago: Dios resiste a los soberbios, ¿pero qué? Pero da gracia a los humildes. Mansedumbre, sinónimo de gentileza, amabilidad, humildad, suavidad, dulzura, en el sentido de carácter. El ser manso tiene que ver con carácter, tiene que ver con un fruto que no depende de ti, sino del Espíritu Santo. Es lo opuesto a la mansedumbre, es el orgullo, es la debilidad de carácter, es el ser cerillo. No estoy hablando de los niños que les ayudan a poner el mandado en el centro comercial, sino estoy hablando de esa actitud de cerillo que lo rozan y ¿qué hace? Prende. No estoy hablando de eso. O sea, mansedumbre es lo opuesto a ser cerillo. El que es manso, ya lo dije con Esteban. ¿Qué estaban haciendo con Esteban? Lo estaban golpeando, le estaban diciendo hasta lo que se iba a morir y por fin lo mataron. Y él no fue herido en su interior. En vez de, y no hablo de Jesús, no hablo de Jesús, él es toda mansedumbre. Dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y ¿qué? No abrió su boca. Cuando le injuriaban, él no retribuía lo mismo. Él no abrió su boca. Eso es mansedumbre. Entonces, mansedumbre ante las acciones incorrectas de las personas. Vamos a ver, ¿qué es mansedumbre ante las acciones incorrectas de las personas? Entonces, es la fortaleza, la resistencia y capacidad interna para controlar el temperamento o las emociones carnales, para comportarse, accionar, tratar y responder con humildad, con calma, con bondad, con docilidad, suavidad y dulzura hacia la persona o personas que me están agrediendo o haciendo mal. Ahora, si tú aplicas la mansedumbre en tu matrimonio, en tu familia, en padres e hijos, si tú aplicas mansedumbre en tu trabajo, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado en el pleito de un matrimonio cuando hay mansedumbre de una parte? ¿Sí me estoy explicando aquí? Mansedumbre tiene que ver con el comportamiento, con el testimonio cristiano cuando están dañándome. ¿Está aquí? Mansedumbre. Mansedumbre es la fortaleza, la resistencia, la capacidad interna para no responder de la misma forma que están actuando en mi contra. Pero escúcheme, la diferencia entre mansedumbre y benignidad es que benignidad me hacen bien y yo hago ¿qué? Yo hago mal, pero en mansedumbre me están agrediendo y no respondo. Me están metiendo a la cárcel injustamente y no hago nada. Hicieron daño a mi familia y yo no pago con la misma moneda.
¿Sí encuentran la diferencia? Ahora, eso es concerniente a las acciones de las personas en mi contra. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo actúo contra acciones que supuestamente donde Dios debe intervenir y no interviene? Mansedumbre concerniente, en este caso, mi postura como cristiano, como hijo de Dios, ante acciones que supongo que Dios está haciendo en mi contra. ¿Por qué lo permitió? Entonces, mansedumbre concerniente a Dios es la fortaleza, la resistencia y capacidad interna para no ser presa, escúcheme, de sentimientos dañinos como el enojo, el desánimo y la rebeldía o amargura contra Dios en medio de las tempestades, de las pérdidas o el dolor que llega a mi vida de manera inesperada. Y digo, Dios, ¿por qué? La mansedumbre me va a permitir tener paz. Me va a mantener firme y reaccionar con humildad, con sencillez y confianza. Entonces, concerniente a Dios, la mansedumbre me mantiene con la actitud de humildad y honra y confianza. La mansedumbre te mantiene confiando en Dios en vez de culpar a Dios por aquello que nos sucede. ¿Está claro? ¿Sí ya captó? La mansedumbre, pero estamos hablando que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Es la acción divina en mí para mantenerme tranquilo y confiado y no dañarme en el caso de cosas que suceden en la vida, cosas que yo no espero que sucedan. Hay cosas que suceden en la vida que tú no vas a entender nunca, pero la mansedumbre me mantiene o me lleva a mantenerme firme, confiando en Dios. ¿Está bien? Es necesario ese fruto. Es necesario ese fruto en mi corazón. Ese fruto es agradable, ese fruto es maravilloso, ese fruto me va a mantener sano. Entonces, por consiguiente, o en consecuencia, la mansedumbre no significa falta de carácter. No significa debilidad, no significa pasividad, no es carácter tímido, no es cobardía. ¿Por qué no respondes, Esteban? Jesús, ¿por qué no respondes? Jesús le dijo a Pilato cuando le golpeaban: ¿por qué no respondes cuando le golpeaban a Jesús en la cara? Él dijo: yo podría enviar o pedir a mi Padre una multitud de ángeles, pero no. Mansedumbre entonces es firmeza, es resistencia, es fortaleza de carácter para no responder la agresión, para no responder la injusticia, para no pagar con la misma moneda como me están haciendo a mí. Mansedumbre es decir, Dios, tú estás en el asunto, tú eres justo. Y tú vas, dijo Dios en la palabra, tranquilos, mía es la venganza, ¿sí o no? Ay, cuando Dios actúa a tu favor, porque Él es un padre. O sea, ¿qué harías tú cuando golpean a tu hijo? ¿Qué harías, mamá? Desde el punto de vista humano, carnal, como madre, ¿qué harías? ¿Qué harías? Escúcheme, ¿qué harías? Y Padre, y Dios como Padre dice: tranquilos, mía es la venganza. Ahora, no tiene que ver con acción. Aprenda esto de parte de Dios. Él quita su gracia, quita su cobertura a la persona. Y cuidado, lo que sembramos, ¿qué? Cosechamos.
Ahora, la gran pregunta es, ok, pastor, pero ¿cómo puedo ser manso? Dije manso, ¿cierto? ¿Cómo puedo ser qué? Y su cabezota de ustedes pensó otra cosa. Yo dije, ¿cómo puedo ser manso? Mateo 11:28. Por favor, vaya a su Biblia, tome esa nota. ¿Cómo puedo ser manso? 11:28 dice: vengan a mí los que están cansados y afligidos, obviamente cansados y afligidos por llevar cargas pesadas, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí. O sea, déjense enseñar que yo soy ¿qué? Manso de corazón humilde. Así hallarán descanso para el alma, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Quiere ser manso, tiene que ver con 3 invitaciones. Es a recibir o responder a 3 invitaciones. Número 1, vengan a mí. Número 2, pónganse mi yugo o lleven mi yugo. Y número 3, aprendan de mí. Entonces la mansedumbre no se aprende en la escuela. La mansedumbre tiene que ver con, número 1, recibir a Jesús como tu Salvador personal. La mansedumbre no es un fruto que se crea en la escuela o por leer libros de autoayuda y cosas por el estilo. No. La mansedumbre en el sentido bíblico sencillamente se aprende cuando, número 1, tú le dices a Jesús: está bien, yo escucho tu voz y te hago el Señor de mi corazón. Lo recibes como tu Señor y tu Salvador. Esta invitación tiene este propósito de dejarle tus cargas, dejarle tus pecados y recibirlo a Él como tu Señor y tu Salvador. La segunda invitación tiene que ver con ponerte el yugo. El yugo. La primera invitación es para que tú le recibas como Salvador, le dejes tus cargas, y eso es fantástico. ¿A quién le gusta que cuando está ya con una carga físicamente bien pesada y alguien dice: me prestas, te ayudo? ¿A quién no le gusta eso? Que alguien le ayude con llevar esa carga. Y es muy bonito que te quiten esa carga y dices: wow, qué bueno, ya, descanso. Eso es muy bueno. Pero escucha, la segunda invitación, la primera es dejar tus cargas, pero la segunda invitación no es dejar, es tomar. No, su mente cochambrosa es tomar. Yo no hablo de eso. Yo hablo de tomar el yugo y ponértelo. Mire, la primera es dejar tus cargas. Y alguien dice: pero ¿cómo, Jesús, me invitas a dejar mis cargas y después me dices, ahora toma una? Decide, en segundo lugar, poner el yugo. Tiene que ver con compromiso. Tiene que ver con someterte al Espíritu Santo. El yugo es un instrumento de madera que se coloca y se sigue colocando en el campo. ¿Alguien recuerda a quiénes? A los bueyes. Es ese instrumento de madera que se coloca a los bueyes. ¿En dónde se le coloca? ¿En la espalda? En la cabeza. ¿Sabe qué significa cabeza? Autoridad. Se le pone en la cabeza. ¿Sabes cuál es el objetivo de poner ese instrumento, ese yugo? Ya, bueno, ustedes piénsenle, analícenle. Para poderlo guiar, pero el yugo tiene que ser con 2 bueyes, no con 1. Ahí está ahí. Con 2, no con 1. Y el objetivo es que los 2 vayan juntos, se sometan uno a otro. Nadie puede hacer su voluntad. Y sobre todo agarran a un
viejo buey con un nuevo, para que el nuevo aprenda a someterse. ¿Y sabe quién los guía? En algunos lugares de México se llama gañán. ¿Alguien ha escuchado la palabra gañán? Tiene una connotación rara cuando usted la investigue. El miércoles hablaremos un poco más de eso. Pero la idea es que la persona que guía esa yunta, no puede guiar esa yunta sin el yugo. ¿Qué haría un buey sin el yugo? Dígame. Corre o puede golpear a la persona que quiere guiarlo. Entonces, solo con el yugo puesto puede obedecer al que va guiándolos. Pregunta: ¿has recibido a Cristo como tu Salvador? ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador? ¿Lo has invitado a tu corazón para ser tu Salvador? Ok, pregunta: ¿has recibido a Cristo como tu Señor? Es diferente. La primera invitación: vengan a mí, dejen sus cargas. Tiene que ver con salvación. Pero la segunda es: ahora pónganse el ¿qué? El yugo. ¿Qué implica el yugo de Jesús? El yugo de Jesús tiene que ver con obediencia, con sumisión a su palabra, a su voluntad. Tiene que ver con someternos a sus propósitos personales. ¿Para qué Dios te dio la vida a ti? ¿Para qué te permite vivir a ti? ¿Para qué te permitió lograr todo lo que has logrado? ¿Para qué? Propósitos. Y la tercera invitación, sin antes decirles, el 29 dice: lleven, pónganse mi yugo. Y dice, termina el texto: mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ¿qué? Es que ligera. Porque mi yugo es ¿qué? Porque si nos vamos a la imagen, el yugo de esos bueyes es terrible, es pesado. Esos animales seguramente sí sufren, sí les molesta, sí les duele, pero es la única manera en que son útiles. Pero Jesús dice: momento, mi yugo es fácil de llevar. ¿Y qué cosa? Y mi carga es ligera. Tercera invitación: aprendan de mí, versículo 29, lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso de corazón humilde, y así hallarán descanso para el alma, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Cuando Él dice aprendan de mí, tú tienes que ir a Isaías 53. Él es el ejemplo de mansedumbre. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y ¿qué cosa? No abrió su boca. Propósitos en medio de la crisis, propósitos en el dolor, propósitos en cualquier circunstancia. Jesús se sometió al Padre, se sometió al Espíritu Santo y fue manso en todo. Entonces, ser manso y humilde de corazón significa renunciar a ese orgullo. Significa ser paciente, estar dispuesto a aprender y seguir siempre la voluntad de Dios al costo que sea. Implica ser discipulado. ¿Pueden aprender a poner la imagen, por favor, hija? Se aprende de Cristo en el discipulado. Somos discipulados y enseñados primero por Jesús, por el mismo Jesús, cuando tenemos comunión con Él, cuando
leemos su palabra, meditamos su palabra de manera individual y seguimos sus instrucciones. Somos discipulados, pero también somos discipulados por alguien más, por un creyente maduro al cual rendimos cuentas. Ahora, quiero que vayamos a la práctica, a la evidencia, al fruto de la mansedumbre en dos sentidos, en el sentido horizontal y en el sentido vertical. En el sentido vertical es con Dios, mansedumbre ante Dios y mansedumbre ante las acciones de los demás. Voy a ir a la mansedumbre en sentido horizontal. Tiene que ver con qué hago yo con las personas que van en mi contra, que me hacen daño. Número uno, ¿qué dice la palabra? Vamos a Gálatas 6:1. Yo necesito que tú veas cómo debe ser tu actitud ante la falta de alguien. ¿Ya lo ven? ¿Ya lo vieron? Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna ¿qué? Alguna falta, algo que no esperas que haga, algo horrible que hace, algo opuesto a nuestra fe, a nuestra práctica. Dice, si alguien fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu ¿qué? De acusación. Sí, hay que matarlo. Sí, tómale una piedra y golpéalo hasta que lo desaparezcas. Mal testimonio. ¿Cuál debe ser tu actitud ante la falta de alguien? ¿Cuál debe ser? Con una actitud de mansedumbre. Sobre todo si tú no eres la autoridad para juzgar o condenar, ¿cuál debe ser tu actitud entonces? Es restaurar. Amén. Es restaurar. Diga conmigo, mi actitud ante el error de los demás es restaurar. Eso es lo primero que el apóstol dice. Actúa con mansedumbre ante la falla de la gente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Los que no actuamos en el Espíritu, ¿qué hacemos? Condenamos, juzgamos y no restauramos. El apóstol Pablo en todas sus cartas, y ahí es un estudio muy profundo, él nos habla de actuar con mansedumbre. Y es que la mansedumbre va a guardar la unidad de la familia, de la iglesia, o la unidad de tus compañeros en el trabajo cuando actuamos con mansedumbre. Ustedes recuerdan, los que son, no sé hoy no sé hoy, desconozco hoy, ya tengo muchísimos años que no voy a una primaria, pero en la primaria, en mis tiempos, cuando había un desacuerdo entre dos niños, decíamos, aquí en la escuela no, pero en la calle sí. Y en la calle se decía uno, pues pégame primero tú, no, pues tú dijiste, pégame primero, ya cuando tú me pegues yo respondo. Hoy no, ya ahora parece ser que es por la espalda, ya no es con puño cerrado, ahora es con otra cosa, ¿cierto? Antes se decía eso, ¿o no? No se les pasó eso. En mi tiempo era a puño cerrado, y en mi tierra es, pues tú comenzaste, pégame primero. Ya cuando tú me pegues ya. Yo no hacía eso, yo hacía otras cosas. El pleito destruye. La mansedumbre une. Y mire, ¿qué sucedería si hay un pleito en la iglesia, un problema en la iglesia y actuamos con mansedumbre? Si algo está sucediendo en mi contra en la iglesia, pero el fruto del Espíritu Santo va a ser posible que yo mantenga mi firmeza, mantenga mi integridad, mantenga mi actitud correcta, mi actitud cristiana. Y eso va a ser guardar la unidad. Y solamente un pasaje en Efesios 4,
versículo 1 en la versión 60 dice: yo pues, dice Pablo desde la cárcel, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad y ¿qué? Mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Quiénes? Los unos a los otros. Mire cómo el fruto del Espíritu va a guardar la unidad en medio de la desgracia. Y la versión NTV, el versículo 3 dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Dice: manténganse unidos. ¿Y cómo? Cuando hay líos, cuando hay problemas, la mansedumbre te va a mantener unidos. Se dice que en el pasado en los matrimonios duraban más porque eran tiempos pasados, eran tiempos de ignorancia, tiempos, pero hoy son tiempos modernos, donde en el primer pleito tú puedes ir con 3,000 pesos a divorciarte, nada más porque te dijo que estás fea, que ese vestido no se queda. Tú no puedes aceptar que te ninguneen. Y si es que, divórciate, porque si comenzó con palabras, mañana va a comenzar con puños, y mejor divórciate. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos modernos, ¿cierto? Escúcheme. Creo que la mansedumbre hace posible guardar la unidad. Y no estoy diciendo que te dejes, mujer, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que te dejes. No estoy diciendo, esposo, agrede y no va a pasar nada. No, agrede si te vas a la cárcel. Claro. Porque una cosa es nuestra fe, otra cosa es la justicia. ¿Está claro eso? Y eso no hablamos, porque si nosotros no está la mansedumbre. Sí, la mansedumbre hace que no te hieras y puedas perdonar. Pero una cosa es que tú perdones, otra cosa es que el agresor, la ley le perdone. La ley creo que no le va a perdonar, se agrede, ¿cierto? Ahora, vamos en el sentido vertical. En el sentido horizontal guarda la unidad, guarda la paz, guarda todo. En el sentido vertical, sentido con Dios, la mansedumbre como fruto del Espíritu es indispensable para que te mantengas firme y reacciones con humildad y respeto y confianza para aceptar la voluntad de Dios en medio de las tempestades que llegan a tu vida, en medio de las pérdidas que tú no esperas, en medio del dolor que tú nunca esperas. Hay cosas inesperadas en la vida. ¿Y qué vas a hacer? La mansedumbre te mantiene en confianza en Dios y no en culpar a Dios. La mansedumbre te mantiene confiando en Dios. Pero escucha, pero no dañándote, sino honrándolo a Él. Tú sabes todas las cosas, tú conoces todas las cosas. Yo te amo a ti a pesar de todo. Y yo quiero que tú veas a Job como el hombre manso, que tú veas a Moisés como el hombre manso, que tú veas a Pablo siendo azotado, encarcelado y cantando en la cárcel. Eso es mansedumbre. Estoy siendo injustamente encarcelado, pero amo a Dios. Estoy siendo injustamente golpeado, pero amo a Dios. A causa de su nombre estoy siendo golpeado, encarcelado, y mi confianza en Dios está firme. Cuando yo tengo mansedumbre, cuando yo actúo en mansedumbre como fruto del Espíritu Santo, hay algo que sucede de parte de Dios. Mire conmigo el capítulo 25, versículo 9 de Hechos. Véalo conmigo, por favor. Dice que mansedumbre es una cualidad para ser enseñados por Dios. Enseñados por Dios.
hagan todo lo posible por mantenerse. Ok, bueno, perdón. Encaminará, guiará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos, ¿qué cosa? Su camino, su carrera. Enseñará, guiará a los mansos, enseñará su voluntad, enseñará sus propósitos. Ante los porqués de la vida necesitamos, hermanos, actuar con humildad. Y entonces en esa actitud Él va a enseñarnos los porqué de la vida. Pero si actuaba, no, si yo dejo la iglesia porque Dios donde estaba, sí, y eso que Él es fiel y eso que aquello, dice, esa actitud de arrogancia y de rebeldía va a cerrar ese camino de parte de Dios para enseñarte sus propósitos, sus caminos. Sin mansedumbre tú vas a culpar y vas a confrontar, y quizás hasta vas a dejar a Dios cuando pasen cosas que tú no entiendes, que tú no comprendes y que te duelen. Entonces la mansedumbre te hace humilde y dócil para escuchar, para recibir y obedecer la palabra de Dios. Solo los mansos, los que son humildes, reconocen la necesidad espiritual, reconocen la importancia de Dios en medio de la adversidad, en medio de la pérdida, en medio del dolor. Tú dices, Dios, sí, pero yo me someto a tu voluntad. Yo me someto a ti, Señor. Yo te amo a ti. Yo quiero ver cómo la arrogancia hace que tú puedas perder las bendiciones de Dios. El rechazo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, hace que tú pierdas las bendiciones. Quiero que vayas conmigo a un pasaje de Segundo Libro de Reyes, capítulo 5. Perdemos mucho por no ser mansos, por no tener un corazón, una actitud humilde, gentil, amable ante la palabra de Dios. Diga conmigo, el orgullo impide mi bendición. Pero fuerte, el orgullo impide mi bendición. La bendición está en seguir instrucciones. Solo damas, la bendición está en seguir instrucciones. Varones, la bendición está en seguir instrucciones. Todos, la bendición está en seguir instrucciones. Vamos al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes narra la historia de, ¿alguien recuerda a un sirio leproso que se llamaba como Naamán el sirio, que está Siria hasta el norte de Israel? Este hombre era un hombre valiente, exitoso, próspero. Estaba en el gobierno, era el mero del ejército. Pero ¿qué tenía? Lepra. Y esa lepra obviamente le llevaba a tener una condición de soledad, porque no podía estar básicamente en sociedad, siendo que él era un hombre de sociedad. Imagínate el problema emocional que se cargaba ese hombre. Pero, diga conmigo, pero una chica X. Diga una chica X. ¿Por qué digo una chica X? Porque dice que hay una chica en la casa de él que los hebreos se habían conquistado Israel, se habían llevado personas, y una chica era la que servía a la mujer de Naamán. Pero ¿cómo se puede llamar? Era una sirvienta, era una esclava, esclava. Vamos al versículo 3. Esa chica X dice: cierto día
la muchacha, no se dice el nombre, le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Sí, es que la chica se dio cuenta. Se dio cuenta de las broncas, los problemas, cómo estaba ese hombre, quizá arrumbado en un cuarto. Solo le daba, la chica quizá le llevaba la comida con un palo y ahí está, coma. Y como quizá la chica veía cómo a veces la comida se le caía y tenía que volver a llevarle. No lo sé. Esa chica dijo: pero yo soy hebrea, yo soy cristiana, voy a una iglesia, conozco a Jesús. ¿Por qué no pruebas? Dígale, señora, dígale a su esposo que vaya a ver, en mi tierra hay un profeta de Dios. Entonces esa palabra creó fe. Y la esposa le dijo al esposo: oye, mire lo que dice esta chica. Y entonces Naamán dijo: bueno, está bien. Buscó la forma de decirle al rey: oye, rey, hay un profeta en Israel que puede sanarme. ¿Y qué hizo el rey? Órale. Entonces Naamán actuó por la palabra de una chica. Bueno, la esposa, Naamán, y también el rey, el rey de Siria actuó. Dice el versículo 5. Entonces Naamán, ¿qué cosa? Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata. ¿Cuánto es 300 kilos? ¿A cuánto será hoy en dinero? 78 kilos de ¿qué? De oro y 10 mudas de ropa. O sea, cambios. Estamos hablando hace miles de años. Prendas que se hacían a mano. Versículo 6. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Y cheque la petición. ¿Cuál es? Quiero que lo sanes de su lepra. Y el rey dijo: ¿Qué soy yo? ¿Qué ondas? Y se rasgó los vestidos. Eliseo se dio cuenta y el versículo siguiente dice, el 7: cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy Dios para dar la vida o quitarla o sanar a este hombre? ¿Quién soy yo? Es cuando Eliseo sale a la escena. Versículo 9 dice: entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta. Diga conmigo: esperó. De ahí ya tú tienes que entender algo. Él toca. ¿Y quién salió? Nadie. ¿Qué hizo? Esperó. ¿Qué hubiese hecho usted? Toca la puerta del trono de Dios y pasa media hora y usted no siente nada, no hay nada. Esperó. Diga conmigo: debo esperar. Sigamos. Esperó. Pero Eliseo, ¿qué hizo? Le mandó a decir mediante un mensajero. Diga conmigo: instrucciones. Otra vez instrucciones. ¿Qué hizo Eliseo? Dio instrucciones. Ni siquiera salió Eliseo, salió un siervo y dijo: el profeta dice que hagas lo siguiente. Vamos a ver. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y sanarás de la lepra. Escúcheme.
no seguir instrucciones, perdemos bendiciones por no seguir instrucciones. Escucha la actitud de mansedumbre de Naamán. Chécalo por favor. Naamán actuó con mansedumbre. No. Naamán se enojó. Primero no esperó. Perdón, pero esperó. Cuando salió, no salió Eliseo, salió un siervo y dio instrucciones. Y entonces Naamán se enojó. ¿Cuánto? Mucho. Y se fue muy ofendido. Diga conmigo, se fue. No esperó, se fue. Escucha, se fue hablando pestes del profeta. Yo creía que el profeta iba a salir a recibirme. No sabía que yo soy un general. Soy muy importante, soy del gobierno. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Yo esperaba eso. Y me manda a sumergirme 7 veces en el río Jordán y dice esto: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? Esos ríos son mejores que este. Como que él está viendo que los instrumentos son los que sanan y no la obediencia. Los ríos son mejores, los de mi tierra, que los de aquí. ¿Por qué no pudo levantarme? ¿Qué? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? No es a mi manera. Diga conmigo, a mi manera. Eso lo vamos a ver el miércoles. Naamán quería hacerlo ¿a qué? ¿A qué? A su manera. Dice, así que Naamán dio media vuelta y salió otra vez ¿qué? Enfurecido. Se fue. No sabemos cuánto avanzó. En ese avance algo sucedió. Pero antes de eso, quiero que notes, ¿qué notas? ¿Qué actitud notas de Naamán? ¿Mansedumbre? ¿Qué notas ahí? Orgullo, arrogancia, prepotencia, enojo, falta de respeto a la autoridad, desobediencia a las instrucciones. Escúcheme, por orgullo, Naamán desobedeció las instrucciones del profeta de Dios. Diga conmigo, no hay cambios y no hay milagros sin obediencia. Otra vez, no hay cambios y no hay milagros sin obediencia. Ahora diga otra vez conmigo, las instrucciones para mi bien se obedecen. Otra vez, las instrucciones para mi bien se obedecen. En la obediencia está la bendición. Vamos a hacer y aterrizarnos después de este suceso bíblico. Cada semana usted escucha instrucciones de Dios. Cada vez que usted lee Biblia, escucha las instrucciones de Dios. Pregunta, ¿las obedece? Solo estoy preguntando.
porque las instrucciones para mi bien se obedecen. En la obediencia a las instrucciones está mi salud, mi bienestar, mi edificación, mi prosperidad. En recibir instrucciones y en llevarlas a cabo, o sea, mejor dicho, en obedecer las instrucciones. Dios le dice a Josué: te he dado este libro para que en ella medites de día y noches y hagas de acuerdo a como está escrito, y entonces, ¿qué cosa? Todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuál fue la instrucción de Naamán? Para Naamán, mejor dicho, para Naamán, ¿cuál fue? Ve y sumérgete 7 veces en el río. Escúcheme, 7, ¿por qué no 5? ¿Por qué no 3? Porque 7 es un número perfecto. Quiere decir, hazlo como se te indica. Hazlo como se te indica. Tiene que ver con una obediencia total, no a medias. Naamán no quiso seguir instrucciones. Él razonó y dijo: no, ¿por qué no hago otra cosa? Los ríos de mi tierra son mejores que estos. Él razonó. Él dijo: ¿por qué no salió a verme? ¿No sabe quién soy? ¿Por qué? Mandó un siervo, alguien que ni siquiera podía hablar. Se enojó, se ofendió y se fue con su lepra. Diga conmigo: y se fue con su lepra. Y se fue con su lepra, diga conmigo. Y se fue con su lepra. Y se fue con su lepra. El orgullo impedía seguir instrucciones. La desobediencia impedía su milagro. ¿Qué le costaba? Diga conmigo: pero. Diga conmigo: pero. Versículo 13. Ve el 13. Pero sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, sigue instrucciones. Señor, sigue instrucciones. Si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. O sea, le dicen cabezón, no te vas a ir con tu lepra por no obedecer cosas sencillas, por no ser humilde, por no tener mansedumbre. Te vas a ir con tu lepra. Vas a seguir en tu misma condición por no seguir instrucciones del profeta de Dios a través de su siervo. No sé cuánto tiempo pasó, no nos dice. No sé cuántos kilómetros avanzaron. Tampoco nos dice que regresaron para decir al profeta Eliseo: voy a hacerte caso. No dice eso. ¿O sí dice? ¿No? Véanlo ahí. No dice. Te está pidiendo cosas sencillas. Solo sigue ¿qué? Instrucciones. Entonces Naamán bajó al Jordán. ¿Y qué cosa? Y siguió instrucciones. Y se sumergió 7 veces. Porque podía haber dicho: como Pepito en el salón. Si saben de ese cuento, ¿no? Que la maestra le dice: siéntate. Y pasaron horas y no se sentaba el chico. Al final se sentó y dice el del cuento, dice: maestra, usted me ve sentado, pero que en mi corazón estoy parado, dice. Al final él gana. Él podía obedecer, Naamán podía decir: está bien, voy a obedecer. Me voy a ir al Jordán, pero solo me voy a sumergir, ¿qué?
4 veces, 5 veces, nada más para a ver si sí es cierto. Él siguió instrucciones completamente. Se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. El orgullo aquí la gran pregunta, ¿él sabía que era orgulloso? Porque esto aplicado a nosotros, cuando tú no obedeces, cuando tú no sigues instrucciones, ¿tú te defines como orgulloso? ¿No? El orgullo impedía su milagro, pero seguir instrucciones cambió su presente, cambió su futuro, cambió su vida completamente. Siempre que alguien te diga, sigue instrucciones, sigue instrucciones. Siempre que alguien, no importa quién seas tú, no importa qué grado tengas socialmente, no importa quién seas, sigue instrucciones. Dile a tu vecino, te están hablando a ti. Sigue instrucciones. Siempre habrá alguien que te diga, sigue instrucciones y Dios hará más de lo que tú piensas. Solo sigue instrucciones. Deja tu orgullo, sé manso. Aterrizando un poco más profundo, ¿con qué actitud estás recibiendo la palabra de Dios? ¿Con qué actitud estás recibiendo las instrucciones de tu pastor como tu autoridad espiritual? Solo estoy preguntando, ¿con qué actitud sigues las instrucciones de tu líder a través de, o mejor, las instrucciones de tu pastor a través de un líder? ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud estás recibiendo las instrucciones últimas que te estamos dando? Cada semana tú escuchas la palabra de Dios, tú escuchas las instrucciones a través de tu pastor, a través de la palabra y de tu autoridad espiritual. ¿Las obedeces? Solo estoy preguntando eso. Y debes preguntarte eso. ¿Cuál es tu actitud para reunirte cada domingo en este lugar? ¿Cuál es tu actitud? Yo solo estoy preguntando y quiero que tú te respondas a ti mismo. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es tu actitud al escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud para los discipulados? Para la reunión, discipulados los miércoles. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud para reuniones de oración en tu propia casa? ¿Tu salud espiritual es tu prioridad? ¿Estás dispuesto a viajar de Siria a Israel? ¿Cuál es el costo que quieres pagar por tu salud? Hoy, intencionalmente te preparas y dispones tu corazón para estar aquí los domingos. ¿Cómo estás respondiendo a los llamados al discipulado? ¿Con mansedumbre o yo no necesito, yo estoy bien? Y sí,
Si el pastor me hubiese llamado, yo pensaría si escucho o no el llamado. Pero me estás hablando tú, hermanita, un siervo cualquiera. ¿No sabes que soy el general? ¿No sabes que soy muy importante? Recuerda, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Lo opuesto a la mansedumbre es el orgullo, la altivez, la presunción, la autosuficiencia. Te voy a dar una frase que escuché o leí, no me recuerdo, pero la apunté. El pavo real de hoy puede ser el plumero de mañana. El pavo real de hoy puede ser ¿qué? El plumero de mañana. No hay cambios sin obediencia. No hay milagros sin obediencia. Por favor, las instrucciones para tu bien, síguelas al pie de la letra. 7 veces. No 5, no 4, 7 veces. Se lo dijeron sus siervos. Obedece, general, obedece para tu bien, obedece o te vas con tu lepra. Deja tu orgullo, ya bájale unas rayitas a tu actitud y obedece. ¿Sí o no? Dile a alguien, obedece. Dile, obedece. Cambia de opinión como Naamán y verás la bendición de Dios. Se fue molesto, enojado, hablando pestes, porque es lo que aquí es poco. Lo que habló, quién sabe qué fue. ¿Qué se cree ese profeta de Dios? ¿Qué es? Y le dijeron, tranquilo. Entonces, mansedumbre es ser humilde, es obedecer instrucciones, aunque no que me gusten, aunque no que, pero siempre una instrucción va a ser una bendición. Amén. El orgullo va a impedir tu milagro, tu bendición, tu crecimiento. Pero cuando tú decidas seguir instrucciones, todo va a cambiar. Va a cambiar tu presente, va a cambiar tu futuro, va a cambiar las circunstancias de tu vida. Ponte de pie, por favor. Lo opuesto a la mansedumbre es el orgullo, la altivez, la presunción, la autosuficiencia. Y recuerda esto: el pavo real de hoy puede ser el plumero de mañana. Sí, señores, ya estuvo bien. ¿Quieres seguir con tu lepra? No sigas instrucciones. ¿Quieres cambiar tu futuro? Dile a Jesús, está bien, tomo tu yugo. El yugo de Jesús es obedecerle, obedecer su voluntad, obedecer su palabra, sus propósitos. Y Jesús dice, ese yugo mío no es igual. Mi yugo es fácil y ¿qué cosa? Y ligera mi carga. Es siempre para tu bien. Aprendamos de Jesús la mansedumbre. Pero quiero insistir en esta parte. Sigue instrucciones de tu pastor y todo saldrá bien, porque toda instrucción que nosotros damos siempre es para edificarte, es para edificarte, es para tu bien. Sigue instrucciones. Pero esta mañana, más allá de las instrucciones como institución, dile a Jesús, ya no es a mi manera,
será a tu manera. Cierra tus ojos. ¿Quieres seguir con tu lepra? ¿Quieres seguir con tu situación, circunstancia, con ese vacío de tu vida, con esa infelicidad? Has buscado la felicidad en muchas cosas y no la hayas, esa paz que el mundo no puede dar. ¿Quieres decirle a Jesús esta mañana: ya no es a mi manera, Señor, es a tu manera, como tú quieras, como tú indiques? Pero no quiero seguir con la lepra, Señor. Me he enojado por esto, me he enojado por aquello, he hecho berrinches por esto, por aquello. Ya no a mi manera, Señor, es a tu manera, es como tú quieras, es a tu manera, no a mi manera, es como tú quieras. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor, recíbelo en tu corazón. Si tú no has recibido a Cristo como, ya lo has recibido como tu Salvador, pero has hecho las cosas a tu manera, recíbelo esta mañana como tu Señor. Recíbelo como tu Señor. Dile: quiero aprender de ti, Jesús. Dile: Espíritu Santo, toma mi vida, toma mi corazón. Esta mañana, díselo a Él esta mañana. Dile: no es a mi manera, es a tu manera. No es como me gusta, como tú quieres. No es como yo quiero, Señor. Yo necesito que tú seas consciente de esto. Que tú seas consciente de lo que estás haciendo. Dile: mire, la lepra en el ámbito físico hace que no haya dolor en los dedos. Donde está la lepra se va la sensibilidad. Quizá la lepra tuya ni siquiera la puedes entender. Estás tan sensible que incluso la prédica te molesta. ¿Qué se cree ese profeta de Dios? ¿Qué se cree ese pastor? Yo guío mi vida como yo quiero, es a mi manera, no como Él quiere que yo guíe mi vida. No te estoy manipulando, no es mi plan ni mi propósito. Es que tú hagas las cosas a la manera de Dios para tu bien. ¿Es serio eso que estás diciéndole? Quiero menguar para que crezcas tú. Es tiempo de darle seriedad a las cosas, iglesia. Es tiempo de determinar las cosas serias para con Dios. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.